Bien, de regreso. El gobierno dio a conocer el Plan Santiago Respira, iniciativa que busca disminuir la contaminación atmosférica aquí en la capital. Vamos a profundizar en este plan. Nos acompaña Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente. Gracias por estar con nosotros, subsecretario. Bienvenido. Encantado, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Contento, me imagino, con el lanzamiento. Han venido trabajando durante largo tiempo. Me gustaría que analizáramos el detalle de las medidas y cuál, a su juicio, es la más relevante de todas las que se presentaron en este plan. Sí, bueno, cuando se habla de descontaminación en Santiago, con un nuevo estándar hay que tomar medidas mucho más profundas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sacar la contaminación de invierno en torno a un 70%, rebajar los episodios críticos a casi 90%. Por tanto, no es una medida. Si fuera una medida, una bala de plata, nos quedaríamos tranquilos, pero es necesario tomar medidas casi todos los sectores. Y es por eso que este plan tiene un tremendo desafío, porque mucha gente siente que es el otro que contamina. En nuestra oficina pasaba, nos juntábamos con, no sé, llegaba la gente de las motos, de los camiones, de los buses, de la leña, de la industria, y siempre decían que era el otro el que era el culpable. Y la verdad es que son todos los sectores culpables de la contaminación, y nosotros hemos hecho un esfuerzo de acuerdo al aporte de cada uno de los sectores. Los principales sectores son la leña y transporte, y en menor medida la industria. Y por tanto... ¿Podemos dar los porcentajes de cuánto aportan a esta contaminación el transporte, la industria y también la leña? Porque uno pensaría que la industria podría ser la que más podría aportar material particulado. Sí, el transporte en sí está en torno al 40% de la contaminación del año. Lo que es la leña en torno a un 30%, y el otro 30% entre industria y maquinaria, ¿ya? Por lo tanto, 20% industria, 10% maquinaria de construcción. Entonces, la industria ya se ha limpiado bastante. Por lo tanto, le estamos exigiendo normas mucho más exigentes, pero va a bajar en torno a un 30% su contaminación. En cambio, la leña, que era muy sucia, ese sector residencial se va a bajar en más de 90%. El transporte, que también teníamos oportunidades de mejora, se va a rebajar en más de 2/3 su contaminación, a pesar de que va a crecer el uso de automóvil en el futuro, y por razones de mayor tenencia, mayor ingreso, o porque va a haber también más maquinaria, construcción, y va a haber más crecimiento de la ciudad en general. Así que el plan está diseñado de acuerdo a quién más contamina. Medidas para los camiones, para los buses, para los autos, para la leña. Así, pero la medida hoy día, en general, la más efectiva es la prohibición de calefactores de leña, y en segunda instancia, la restricción vehicular. Ahora, este plan requiere también de fiscalización para que se cumpla efectivamente. Y en el caso de la leña me gustaría tener ahí un punto. ¿Cuánta gente fiscaliza, por ejemplo, acá en la región metropolitana que no se pueda utilizar la leña en los momentos o episodios críticos? ¿Y cuánto aumentará con este nuevo plan? Porque si no hay fiscalizadores, es letra muerta esto. Sí, mira, a ver, veamos el caso de la implementación de la ley de tabaco. Por un momento dijimos que en 7.000 restaurantes en Santiago no va a fumar, no se va a poder fumar. Sí. No hubo la necesidad de tener 7.000 fiscalizadores, ¿no es cierto? Simplemente fue un tema de sanción social. Hoy día, con la prohibición de calefactores de leña, es muy claro de que no se puede ocupar calefactores de leña, y ocupar un calefactor de leña... La sanción social es más fácil en un restaurante que en una casa, especialmente las del sector oriente, que son más apartadas. Y hay un tema claro ahí también, que el propio dueño del restaurante era quien tenía el incentivo y la responsabilidad para que sus clientes no fumaran. Sí, es válido, pero hoy día el acatamiento de la prohibición de leña es amplio. Estamos hablando 80-90% de las casas que fiscaliza el Ministerio de Salud. Además, también se fortalece con ordenanzas municipales para que los municipios sumen fiscalizadores. Pero acá esta cuestión, o sea, si nosotros hubiéramos dicho, tenemos 110.000 fiscalizadores, mucha gente habría dicho que despilfarro de plata. La verdad es que hoy día esta medida está fundada en el acatamiento, porque hoy día prender una estufa a leña a partir del próximo año va a ser el equivalente social, pienso yo, que fumar en un jardín infantil. Va a ser algo absolutamente antisocial. Y quiero preguntarle de inmediato por las críticas que han surgido respecto de la restricción a los vehículos catalíticos anteriores al año 2011. Hay muchos incluso que indican que esto va a restringir y reducir la congestión en algo en el mediano plazo, pero que va a aumentar porque va a existir la compra de automóviles y va a aumentar de igual manera entonces el parque de autos. Quienes critican esta medida dicen que la compra de... La restricción va a causar la compra de un segundo auto, y apuntan a México y a Colombia como un ejemplo. En esos lugares no había exenciones a los vehículos más limpios. En cambio, hace 20 años nosotros hicimos una restricción eximiendo a los vehículos más limpios. El profesor Juan Pablo Montero, el único que ha estudiado esto de verdad, en profundidad, ha demostrado que la evidencia que en Santiago, con este diseño de exenciones, no hay evidencia de la compra de segundo auto, sino que más bien una aceleración de la renovación del parque. Y esto es lo que nosotros también hemos analizado y
que hemos visto. Lo que va a ocurrir... Ustedes a lo que apuestan es a que con esta medida la gente no es que compre un segundo auto, sino que va a renovar el antiguo suyo por uno con tecnología mejor. Exactamente, porque aquellos que están afectos contaminan 30 veces más. Entonces, por tanto, si sale uno, es como sacar 30 de los limpios. Entonces, por tanto, es mucho más eficiente en cuanto a la reducción de contaminación. Si nosotros no limpiamos el parque vehicular, van a mantenerse siempre. La vida útil de un automóvil en Chile es alta. En Santiago es mucho más baja, justamente porque hay una restricción vehicular inicialmente que se va a redoblar ahora. Subsecretario, usted indicó que el 40% de la contaminación corresponde al transporte. De ese 40%, ¿cuánto equivale al transporte de vehículo menor y a los vehículos de carga más pesados y además a los Transantiago que también van a tener algún tipo de medida? La mitad de esa contaminación es transporte privado, liviano, de las cuales la cantidad de vehículos diésel y gasolina son más o menos iguales en aporte, a pesar de que los vehículos diésel son menores. Entonces, lo que ocurre con esto es que tú estás eximiendo los vehículos más limpios y por el año no es de casualidad, sino que tiene que ver con que ese año le exigimos Euro 5 a diésel. Significa que hay un filtro de partículas de fábrica que tiene que estar instalado. Por lo tanto, ese vehículo Euro 4, 2011, pasa a ser Euro 5, 2012, que tiene un 95% menos emisiones. Es decir, tiene una lógica ambiental. Hay quienes dicen, bueno, los diésel contaminan más que los gasolinas, eso es efectivo en general. Sí. Pero nosotros tenemos una legislación que reconoce que hay combustibles distintos, de aplicaciones distintas, que se regulan en forma diferenciada porque es el enfoque que tiene Chile y también tiene Europa. Subsecretario, ahora, con esa medida, con la restricción para los automóviles particulares y aquellos catalíticos de 2011 hacia atrás, ¿no se está castigando también a la clase media que no tiene como alternativa un transporte público que sea eficiente, rápido y que realmente pueda utilizar y al que pueda acceder con ciertas garantías de su uso? Las medidas que están en contra del uso del automóvil generalmente siempre afectan mucho más a la gente de mayores recursos. Solamente 27% de los viajes se hacen en Santiago en transporte en automóvil. Y justamente hay comunas, por ejemplo, como Vitacura o Las Condes, que tienen un uso automóvil 4 veces más que lo que es una comuna que afectada por la contaminación como Cerro Navia. No hay nada más regresivo que la contaminación atmosférica que afecta fundamentalmente a las personas de menores recursos. Por tanto, esta medida está para que el transporte público funcione mejor porque hay menos congestión y porque esa gente va a ser afectada mucho menos por la contaminación que causan quienes más tienen. Pero el uso de vehículos está suficientemente democratizado, ¿no? Sí, de todas maneras, pero siempre sigue siendo las personas de mayores recursos quienes manejan más. Quiero preguntarle además, ¿cierto? Estamos hablando de Santiago, respira la novedad, lo que ha hecho noticia, pero hay siempre una demanda latente de otras ciudades que muchas veces presentan índices de contaminación más alto que incluso Santiago y que sabemos la fuente de contaminación es diversa. ¿Qué va a pasar en ciudades como Temuco o Coyhaique? Y me preguntan por aquí, porque usted señaló recién que la estufa leña equivale a fumar en un jardín. Y la estufa leña es el gran problema en las comunas del sur de nuestro país, entonces equivaldría a fumar mucho más que en un jardín infantil. Justamente, entonces lo que ocurre es que en Santiago solamente una inmensa minoría ocupa leña que es certificada y que son calefactores mucho más limpios de doble cámara. En el sur de Chile hay una tremenda oportunidad de mejora todavía. Esa oportunidad ya pasó en Santiago. Efectivamente, antes contaminaban mucho más, había muchos más hogares que lo utilizaban. En el sur de Chile lo que nosotros queremos es fomentar el acceso a leña seca, porque allá la leña húmeda es lo que prima. Por tanto, estamos con Cercotec, con Corfo, con Ministerio de Energía, fomentando y financiando centros de secado. Segundo, disponibilidad de otros combustibles. Hemos estado financiando para que haya mayor disponibilidad de pellet. Hoy hay 30 fábricas de pellet en Chile. Cuando nosotros llegamos al gobierno habían 3. Es decir, dimos la señal correcta que los combustibles limpios son lo que queremos. Ya Metrogas y otras empresas de gas han anunciado expansión de su inversión en el sur de Chile. Eso es una cuestión, combustibles. Recambio calefactores por aquellos que son menos contaminantes. Calefactores certificados van a poder reducir la contaminación, la leña va a poder utilizarse en el sur y además también el pellet, etcétera. Y la aislación térmica de las viviendas. Entonces, hay planes de descontaminación que recién empezaron este año en el sur y que tienen que tener sus medidas que estén implementándose y van a funcionar. Ya han reducido en Rancagua, en Talca, en Curicó, en Coyhaique incluso, por lo tanto son medidas que vienen en camino. Porque este es el año número 27 de medidas en Santiago y recién empezamos un año en Coyhaique, en Talca y en Chillán, en Osorno y en Temuco, así que queremos
darle el aire limpio a toda Chile. Subsecretario, a mí me gustaría contrastarlo también con la voz de ex autoridades que se han referido sobre el tema. Raimundo Cruzat, por ejemplo, planteaba por qué el plan de descontaminación usa el criterio arbitrario de antigüedad de los vehículos y no del tipo de combustible o cantidad de emisiones. Y hay algunos ejemplos, porque un vehículo con un motor más pequeño del año 2010, por ejemplo, estaría con esta restricción. Una gran 4x4 con un motor 3,5, en fin, con diésel puede contaminar mucho más y sin embargo no va a tener estas mismas restricciones. Eso tiene que ver con algunas confusiones que tienen algunos expertos en transporte que no saben distinguir entre contaminación atmosférica local y dióxido de carbono, que es la contaminación que causa el cambio climático. El gobierno pasado permitió que hubiera la distinción entre combustibles diésel y gasolina en sus normas de emisión y nosotros simplemente estamos eximiendo a los vehículos de cada categoría, los más limpios los diésel y los más limpios de gasolina, y así entonces, por tanto, premiar a los más limpios en cada categoría, porque se reconoce que hay aplicaciones que son solamente en diésel. Vehículos comerciales son fundamentalmente de diésel. Nosotros queremos que los vehículos comerciales pasen a ser los más limpios en diésel posible, y así los vehículos que son particulares muchas veces en gasolina sea lo más limpio. Entonces es un enfoque regulatorio que no necesariamente es erróneo, sino que simplemente reconoce de que hay combustibles que son distintos, que contaminan distinto y tienen normativas que son diferenciadas. Solo para finalizar, usted lo vi también en su cuenta de Twitter, esto requiere más allá, ¿cierto?, de la normativa que impulsa las autoridades, de la voluntad de todos, porque finalmente el no comprar el segundo auto, el poder evitar una sanción, si es que hay o no hay fiscalizadores, que son temas muy importantes por lo demás, pero requiere de un compromiso de todos. Y respecto de esto fue elaborado también con participación ciudadana. ¿Cómo cree usted que está preparada la ciudadanía para hacerse cargo de un problema que es nuestro además? Mira, yo creo que la gente, por ejemplo, la restricción vehicular, ¿cómo lo ha visto alguna gente y otras distinto? Hoy día una persona que tiene un vehículo 2012 en adelante no va a tener restricción vehicular durante este plan, ni en preemergencia ni emergencia. Y es justo que los vehículos que contaminan 30 veces más sí la tengan, porque si uno tiene un esfuerzo para tener un vehículo más limpio, tiene que ser recompensado por eso. Entonces es un plan que no distingue por razones socioeconómicas, sino que más bien quien contamina más debe hacer un esfuerzo mayor en industria, en leña, en transportes. Por lo tanto, la gente está apoyando las medidas, porque nosotros revelamos que hay un problema muy grande de contaminación y era necesario hacer algo. Y esas medidas no son indiferentes a nadie. Y son necesarias que estén todas las medidas. La agroindustria, por ejemplo, primera vez a ser regulado. La maquinaria fuera de ruta de construcción, por mucho tiempo contaminaba sin ningún control de emisiones, va a tener regulaciones. Los humos visibles van a ser sancionados. Los motores encendidos innecesariamente. En el fondo son decenas de medidas, pero no se hacen arbitrariamente. Se hacen porque es necesario hacer esto para cuidar la salud de las personas. Subsecretario, el objetivo del plan en términos concretos es reducción de ¿cuánto? Reducción de los episodios críticos en torno al 90% en un periodo de 8 o 10 años y la contaminación anual en torno a un 40% y así entonces evitar en torno a 2.200 casos de mortalidad prematura al año. Acá estamos hablando de la salud de las personas. Sí, y de muerte finalmente. Exactamente. Subsecretario, gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Encantado. Muchas gracias. Que tenga un buen día.